¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar de los conceptos básicos de la estadística. Y pues obviamente primero vamos a hablar de qué es la estadística, y la estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar datos. Generalmente, ¿cómo se recopilan los datos? Generalmente estos se recopilan en encuestas o con estudios de medidas, por ejemplo. Aquí vamos a ver varios ejemplos para comprender un poco mejor cada una de las palabras. Y una de las palabras más usadas en estadística es la palabra población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. Aquí vamos a dar 3 ejemplos y para todo voy a utilizar esos 3 ejemplos. Como la estadística se encarga de estudiar fenómenos, de recopilar datos para estudiar algún fenómeno, entonces vamos a hablar de 3 fenómenos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio acerca del peso de los estudiantes del curso de nosotros, ¿cuál sería la población? Serían todos los estudiantes que conforman el curso, porque a ellos es a los que les voy a hacer el estudio. Pero por ejemplo, si el estudio no es ese, sino si quisiéramos hacer otro estudio acerca del color preferido de los estudiantes de la universidad, por ejemplo, entonces, ¿de quiénes estamos hablando? De todos los estudiantes de la universidad. Entonces la población serían todos esos estudiantes de dicha universidad. Y el tercer estudio sería, por ejemplo, si nosotros queremos averiguar la intención de voto para las elecciones de presidencia de un país. Entonces, ¿cuál sería la población? Serían todas las personas que pueden votar en ese país. Hay que tener cuidado con esto de la población. Son todos los individuos sobre los que se va a estudiar la característica, pero en este caso no serían todas las personas del país, porque no todas las personas del país van a realizar la actividad que yo voy a investigar. En este caso, como les decía, si vamos a investigar por cuál de los candidatos van a votar, entonces las personas o la población son solamente, obviamente, todas las personas del país, pero todas las personas del país que pueden votar por presidencia. Seguimos con la palabra individuo, que también se le dice unidad de estadística, y es cada uno de los elementos que componen la población. Les voy a dar un último ejemplo de población que voy a utilizar también en todos, y es, supongamos que hay una empresa que fabrica fósforos y esa empresa quiere hacer un estudio acerca de los fósforos que fabrica. Por ejemplo, cuántos fósforos prenden y cuántos fósforos no, o qué porcentaje de fósforos sale dañado, digámoslo así. Entonces, en ese caso, la población, como el estudio se va a hacer acerca de los fósforos, la población sería todos los fósforos que fabrica esa empresa. Bueno, ahora sí seguimos con individuo. Es la unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen la población. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es cada una de las personas o cada uno de los objetos a los que se les va a hacer el estudio. Por ejemplo, en el caso de cuando queremos averiguar el peso de los compañeros del curso, ¿cuál es el individuo? El individuo es cada persona del curso, porque a cada persona es a la que se le va a preguntar. En el caso de la empresa de fósforos, entonces cada individuo sería cada fósforo al que se le va a hacer el estudio. Obviamente se le va a hacer el estudio a todos, pero cada fósforo que fabrica la empresa es un individuo, porque es posible que yo le haga el estudio. Y en el caso del estudio sobre la presidencia, el individuo es cada persona que puede votar en ese país acerca de la presidencia. Entonces, individuo es solamente uno y población son todos. Vamos ahora con la muestra, que es una palabra también muy usada y es un conjunto representativo de la población. Entonces, la población son todos. Ahorita les voy a explicar en un dibujito. El individuo es cada uno y una muestra es una parte. Algo que quiero aclararles con la palabra muestra es que una muestra se utiliza solamente cuando la población es muy grande o cuando el estudio no se le puede hacer a todos los de la población. Me voy a hacer entender con los ejemplos, creo. El primer ejemplo, cuando hablamos del estudio de las personas de mi curso y que yo les voy a preguntar cuánto pesan, en ese caso yo le puedo hacer la pregunta a toda la población, o sea, le puedo hacer la pregunta a todos mis compañeros y no voy a tener ningún problema. Pero en el segundo caso, que es el caso de la presidencia, yo no puedo ponerme a preguntarle a cada persona del país, ¿usted por quién va a votar? ¿Usted por quién va a votar? Como no le puedo hacer la pregunta a todos los del país, ahí es donde se escoge una muestra. Yo sé que todos hemos visto en los noticieros que antes de las votaciones los noticieros dicen
Según la encuesta realizada, el 40% va a votar por un candidato y el 45% por otro candidato. ¿Cómo hicieron eso? Esas conclusiones las sacan tomando una muestra. O sea, supongamos que de ese país puede votar 1 millón de personas. Obviamente no le podemos preguntar a todo el millón de personas, entonces seleccionamos una muestra, o sea, una partecita de ese millón que, por ejemplo, le preguntaríamos a 5.000 personas escogidas muy bien. Hay que tener cuidado con la escogencia de la muestra. Entonces escogemos 5.000 personas, les preguntamos y con esas respuestas sacamos una conclusión para todo el país. Entonces, una muestra es una parte de la población que generalmente es a los que se les va a hacer el estudio o la pregunta. Entonces, en el primer caso no había necesidad de muestra en lo del curso. En el segundo, en la de presidencia, sí hay que hacer una muestra y es a las personas a las que se les pregunta. Y en el tercer caso, en el de la empresa. Entonces, si la empresa que fabrica fósforos quiere saber qué tanto porcentaje de fósforos prende, obviamente es imposible que se pongan a prender todos los fósforos, porque una vez que hayan prendido todos los fósforos, pues ya no les queda plata, porque obviamente no van a poder vender los fósforos, ¿no? Entonces, empresas como esta deben coger una muestra. Entonces, supongamos que cada hora fabrican 1 millón de fósforos. Simplemente cogen, digamos, 100 fósforos, los prenden y si de esos 100 fósforos 5 no prendieron, entonces ya pueden decir que de cada 100 fósforos de todos los que fabrican, 5 no prenden. Entonces, ahí sería también una muestra. Cogen una partecita de los fósforos para no cogerlos todos. Y la última palabra de la que vamos a hablar es de la palabra dato. ¿Qué es el dato? Es cada uno de los valores obtenidos. Yo lo llamo como que es cada una de las respuestas. Entonces, para los 3 ejemplos, para el primer ejemplo en el que le vamos a preguntar a nuestros compañeros cuánto pesan, entonces los datos ¿cuáles son? Son las respuestas que ellos me dan. Obviamente, ¿cuáles respuestas pueden ser en ese ejemplo? Que yo le pregunto a un compañero, oiga, ¿y usted cuánto pesa? Y me dice 45 kilogramos. Esa respuesta es un dato. Le pregunto a otro, ¿cuánto pesa? 37 kilogramos. Eso es otro dato. Aquí ya tengo 2 datos. Me responden 50 kilogramos. Otra persona también pesa 45 kilogramos. Entonces, a pesar de que está repetido, pero como son 4 respuestas, estos son 4 datos. Ahora, con el segundo ejemplo, con el de la presidencia, supongamos que le vamos a preguntar ¿por quién va a votar? ¿Por el candidato A, por el candidato B, por el voto en blanco? O no sabe, por ejemplo, no sabe, no responde. Entonces, yo le pregunto a una persona, ¿por quién va a votar? Por el candidato A. Esa respuesta que me dio es un dato. Otra persona, no, yo todavía no sé. Entonces, no sabe. Ese es otro dato. Otra persona, también voy a votar por el candidato A. No, yo voy a votar por el candidato B. Voy a votar en blanco. Voy a votar por el candidato B. Voy a votar por el candidato B. Entonces, cada una de esas respuestas que me dé cada una de las personas a las que yo le pregunte, esas respuestas son los datos. Y por último, en el ejemplo de la empresa que fabrica fósforos, ¿cuáles son los datos? ¿Qué le estoy preguntando? Entre comillas, por eso aquí pongo respuestas, porque no siempre la gente va a hacer con personas que dan respuestas. En este caso, el estudio yo lo quiero hacerlo a los fósforos y digámoslo así que yo le tendría que preguntar, oiga fósforo, ¿usted prende? Entonces, ¿qué me diría el fósforo? Sí, sí prendió. Cogí otro fósforo, sí prendió. Otro, sí prendió, sí prendió. No prendió, sí prendió, no prendió. Obviamente, aquí sería un estudio muy malo porque si de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fósforos, 2 no prendieron, es porque es una fabricación muy mala. Pero en este caso, la palabra sí es un dato. ¿Por qué? Porque es un fósforo que sí prendió. Sí prendió, sí prendió. Cada una de estas respuestas, entre comillas, que me dan los fósforos acerca de la pregunta que yo le estoy haciendo es un dato. Por último, como les decía, voy a hacer un dibujo. Entonces, primero, ¿qué es la población? Son todos a los que se les va a hacer el estudio. Población. Ahora, si yo cojo un pedacito de esa población, ¿eso cómo se llama? Se llama muestra. Pero si yo empiezo a contar cuántas personas o cuántos objetos hay en esa población,
Entonces cada uno de estos punticos o de esas personas a las que les voy a hacer la pregunta, cada uno de estos se llaman individuo. Y por último, las respuestas que me da cada individuo se llaman datos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver más videos de estadística disponibles en mi canal o en los links que les dejo aquí en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.